Hola, ¿cómo están todos? Tenemos la suerte de comenzar un nuevo año lectivo a través de estos trabajos prácticos. Quien les habla es el arquitecto Claudio Pirillo, asistente de la materia, que vamos a llevar adelante los trabajos prácticos de este año 2021. Lamentablemente tenemos que hacerlo a través de este medio y no presencial, como en otros momentos por las circunstancias que estamos atravesando todo el mundo. Es importante que tengamos un poquito de paciencia y gran voluntad para poder ir desafiando y resolviendo cada uno de los problemas que se nos llevan adelante. Es aquí cuando deseamos avanzar en nuestro trabajo práctico del día de hoy, que es el trabajo práctico construcciones de edificios. Más que avanzar en el de hoy, quiero explicar cómo van a ser los distintos trabajos prácticos de la materia. Los que ya curiosearon en el Moodle pueden ver que hay este Excel que explica, por un lado, ubican a todos los alumnos, las 8 comisiones, de las cuales todas tienen entre 5 y 6 alumnos, salvo la comisión número 5, que solo hay 2 alumnos. Esto lo han elegido ustedes, y si se llega a incluir algún alumno en lo que queda de hasta el 15 de mayo, que es el final de la lectura de las correlativas, vamos a empezar a incluir para equiparar todas las comisiones. Luego, en la segunda parte, es explicar cómo son los trabajos prácticos, que vamos a tener 5 trabajos prácticos. Ya como leyeron en la carta que les envié, hemos suprimido el trabajo práctico número 2 por los distintos problemas de inicio al cambio de profesor. Es por ello que el primer trabajo práctico se va a entregar, se va a dar inicio hoy 13 y se va a entregar el día 27. El segundo trabajo práctico, el de aislaciones hidrófugas, se va a dar inicio el 27 de abril y se entrega el 18 de mayo. Asimismo, todos los el día que se entrega un trabajo práctico inicia el otro, el de transmisión térmica, inicia el 18 de mayo hasta el 3 de junio, y por lo tanto el trabajo práctico de mampostería, dinteles y cubiertas, que inicia el 3 de junio y da por cierre el 22 de junio. Y para terminar, vamos a iniciar el trabajo práctico de aberturas el día 22 de junio y terminará el 8 de julio. Aquí vamos a ver la primera evaluación, está estipulada para el 11 de mayo y con su recuperatorio el 27 de mayo. Y así podremos verificar la segunda evaluación para el 24 de junio con su recuperatorio el día 12 de julio. El fin de la cursada es el día 15. Más adelante explicaré cuáles son las condiciones de aprobado, y cada trabajo práctico va a tener un tipo de ayudante, una asistencia, un tutorado, acompañamiento a vuestro proceso de aprendizaje de distintos ayudantes que se van a identificar aquí en la parte final de este cuadro. Puede ser que varíe, pero por lo general vamos a tener este orden. También vamos a explicar que los trabajos prácticos tienen 3 formas de ser evaluados. Por un lado, se va a evaluar en todo, es la puntualidad de haberlo entregado. En otras condiciones vamos a identificar, a partir de la puntualidad, que siempre se va a entregar hasta las 18 horas del día en curso, del día prefijado, como le había explicado cada trabajo práctico, su situación, para llegar al momento de definir que todos los trabajos prácticos van a tener una nota aprobado, rehacer o desaprobado. El rehacer significa que ustedes tienen 7 días
para poder completar aquellos datos que estaban inconclusos. Y también hay que identificar, el que no los completa automáticamente va a quedar desaprobado ese trabajo práctico. Lo que sí cabe decir que solo se puede desaprobar un trabajo práctico. Cuando una comisión que tiene un trabajo práctico desaprobado está a punto o desaprueba el segundo trabajo práctico, automáticamente pierde la cursada toda la comisión. Para llevar adelante y que quede claro los trabajos prácticos, va a necesitar un pequeño resumen o memoria introductorio al trabajo a realizar, lo cual se va a definir con una pequeña introducción, específicamente porque estos trabajos prácticos ustedes los leerán de acá a 10 años y así se podrán acercar y recordar lo que con un simple vistazo podrán recordar de qué se trataba este trabajo práctico. Por otro lado, la memoria específicamente va a tratar de explicar el qué, de qué se trata, cuál es su utilidad, cómo se ejecuta y cuáles son los puntos referentes a verificar en obra, en este caso ejes, niveles, etc. Por lo tanto, esta memoria explica, resume toda la teoría y así nos vamos garantizando que ustedes ya comienzan a leer este nuevo vocabulario y a conocer el vocabulario que se dicta en teoría para que después, cuando llegue la hora de los exámenes, no queden tan olvidados. Por otro lado, hay un punto muy importante a reconocer: ¿cuáles son las fallas de estos trabajos prácticos, de estos procesos metodológicos que son por lo general son las patologías de la obra? Esas patologías son fallas. Las fallas pueden ser por factor humano en un 70-75% o por carencia de los materiales, un factor externo. ¿Cómo presentar esta documentación? Lo vamos a presentar como si ustedes fueran un despacho profesional, una empresa que lleva adelante un encargo, y para ello toda empresa va a tener por sí una portada, un índice de lo que son los documentos a traer, el desarrollo del documento, una conclusión personal, si les es útil o no les es útil para el caso que está indicado, y la entrega será en Word y CAD y con soporte PDF en vez de papel. Así también cabe incluir que nosotros en esta secuencia de trabajos prácticos nos vamos a acercar al antiguo oficio o antiguo y presente oficio, que es el acercarnos a cómo se construyen, al oficio de constructores. Y así, y para eso traigo acá a conmemoración o a recordar que aquí vemos que un plano esculpido en piedra, tallado en piedra de la antigua Mesopotamia. Se calcula aproximadamente que este plano tiene más de 4.000 años antes de Cristo, es decir, más de 6.000 años. Como si llevaría tantos años, podemos definir que nuestro oficio y este hecho de replantear, que es lo que conmemora el trabajo práctico de hoy, tiene muchísimos haceres, muchísimas formas de ejecutarse. Por eso, cuando vamos a evaluar, cuando hablamos de replantear, tenemos que recordar o definir el concepto claro, lo que hoy se explica como replanteo, que es la tarea más significativa de nuestra profesión, porque nos permite el primer intento de unir un conocimiento intelectual con la materialización o representación de la misma idea. De ahí vamos a decir que replantear es un método para trasladar datos, es en un plano al terreno. Entonces, ¿podemos imaginar que hay muchos métodos para replantear? Sí, sabemos que hay muchos métodos, pero es muy importante
nosotros aquí, para que todos se queden tranquilos a la hora de ver si está bien o no, le vamos a compartir un método, ¿no? Y vamos a evaluar ese método, no otros. Entonces tratemos de unir voluntades para focalizar nuestros casos de estudio con esa línea de trabajo. Ahora verán también para aquellos chicos que curiosearon en el Moodle que he subido un montón de plantas, una para cada comisión, de este tipo de características. Todas son planos de locales comerciales, con un sector de oficina, un núcleo húmedo y una escalera que tanto puede subir a un entresuelo como bajar a un futuro sótano de almacén. Todos están con distintos ejes y esto lo tenemos que llevar a cabo en un plano para comenzar. Pero para ello nos tenemos que pensar cómo comenzar, cuáles son los primeros pasos para llevar adelante esto. Y ahora como primer paso, intentamos recordar lo que escuchamos de teoría y qué pasos, cómo lo organizaríamos. Es aquí que yo les voy a plantear que como primer paso tengamos en cuenta hallar un punto conocido para utilizar como referencia. Situar el lote en la manzana. Punto conocido, sabemos los mojones que que se hallan en los ángulos de las calles, y ahí nos definen el primer punto conocido. Y de ahí, como lo tenemos dibujado en el plano, vamos al territorio, lo identificamos al mojón que está situado en el vértice de nuestra ochava, y de ahí, por la medida que tenemos en los planos, podemos transferir a la primer eje medianero de nuestro lote, en este caso 2375, trasladamos con cinta métrica y encontramos el primer punto. Perpendicular a ese sale una línea de 30,59 y así vamos ubicando el lote, nuestro terreno, donde nuestra edificación estará dentro. Es así que cuando tenemos que representar un plano o cualquier documento de nuestro trabajo práctico, es importante definir una metodología de trabajo que desea realizar para luego representarla en el plano. Ustedes antes de dibujar tienen que tener pensado qué es lo que van a dibujar. Y también recordar que un buen dibujo resume 1000 palabras. También recordar que los planos son documentos de valor legal y de gran peso contractual para nuestra profesión. Por ello es muy importante poner la mayor información en esos planos. ¿Cuál es la empresa que lo ejecuta, el logo de la empresa? Si ustedes como son un despacho o representan una empresa, en este caso puse CE como construcciones de edificios, como si fuera nuestra empresa, un cajetín abajo de una hoja A3, si amerita que en A3 quede bien, donde van a ir los datos de la persona, los datos de los ayudantes, los datos del asistente, profesor, el nombre del proyecto o lo que va a estar documentado, las escalas, la cantidad de planos que requiere este tema y el número de planos. En caso de que ustedes trabajen para organismos públicos o tengan que acercarse a un organismo público como la municipalidad, verificarán que todas las municipalidades tienen su primer cajetín o rótulo, que en este caso la Municipalidad de Bahía Blanca tiene este que aquí está dibujado a nuestra derecha, donde en primera instancia vamos a tener el nombre del propietario, las calles donde está situado, el número de plano, la escala, la parcela, su lote, su chacra, la nomenclatura del código de edificabilidad, las condiciones de nuestro terreno, superficie, ancho, superficie cubierta, superficie descubierta, la ubicación en croquis de la ubicación de la manzana, con todas las cosas de los lindes,
la firma del propietario, la firma del proyectista, firma del director de obra y firma del constructor. Aquí abajo, en la parte inferior, siempre se deja un cuadro blanco donde van las acotaciones de los técnicos municipales si lo requieren, como así también los sellos de nuestros colegios, oportunamente aportes colegiales. Es aquí que a partir de ahí vamos a comenzar a estudiar nuevamente nuestro proyecto. Antes de dibujarlo tenemos que reconocer, estudiar qué es lo que vamos a dibujar. Y para ello les recomiendo que lean y sinteticen el plano en identificar cuál es la forma geométrica que lo compone. Eso se llama un trabajo de abstracción. Y de allí podemos identificar cuáles son los puntos baricéntricos o tensiones de la forma, que si nosotros colocamos los ejes de replanteo en ese sitio paralelo a estos ejes baricéntricos, nos va a garantizar una más fácil manera de ejecutarlo con menor error. Lo que estamos tratando de hacer es crear un método para reducir los errores y el tiempo en obra. Cuando tenemos construcciones complejas o de distintas configuraciones, nos vamos a encontrar con este tipo de formas. Vamos nuevamente a sintetizar, a encontrar nuevos ejes baricéntricos, y para ello se utiliza o se recomienda utilizar ejes principales, secundarios y terciarios, o tantos como ejes auxiliares, como requiera la forma. Es por ello que es muy importante tener estos recursos en la memoria a la hora de ejecutar nuestro proyecto. Paso 3. ¿Cómo trasladar los ejes de nuestra parcela? Nos ayudamos de los puntos fijos. Dos puntos fijos que situamos en los ejes, se recomienda que estén fuera de las construcciones, como mínimo 50 centímetros del borde de la ejecución. Y en este caso, situamos primero unos ejes presenciales conocidos como los ejes medianeros y líneas municipales, para luego crear nuestros nuevos ejes de parámetros de ejecución de todas las medidas referentes al proyecto, que son nuestros ejes de replanteo. Es por ello que aquí les hice una representación, cómo se dibujaría en plano, situando solamente un punto fijo y ustedes acotarían el resto, y cómo se lleva adelante en el terreno la ubicación de ese punto fijo 1, que está a 4 de la línea medianera y a 6 de la línea. Como toda referencia debe estar trasladada a esa medida perpendicularmente al eje que lo referencia. Cuando vamos a obra tenemos que utilizar instrumentos de precisión o las reglas, recursos técnicos de los albañiles, que son las reglas 3, 4, 5, para llevar adelante este elemento. A la hora de dibujar, y en sí es conveniente representar y de así trasladar en primera instancia la estructura como primer grado, que en el plano de arquitectura se puede dibujar de estas condicionantes, donde en el plano de cimentaciones solo se acotan los ejes y se pone base 1 de 1,20 m por 1,20 m. Base es el número, es lo denominativo a la base, y las dimensiones es la medida que vamos a llevar adelante. En el caso del plano de albañilería, en este caso vamos a tener la misma nomenclatura: C, que significa columna, 1, 20 por 20 para indicar los espesores, los lados, y solo acotando los bordes de los lados terminados nos permite a nosotros poder ejecutar con precisión. Por otro lado, vamos a definir que en los planos, el paso 5, cómo identificar los muros de cierre y muros interiores,
En el plano de arquitectura vemos cómo está acotado acá en estas siluetas. En el plano de cimentación, que va a necesitar los bordes, el centro y los bordes del eje, y así paralelamente. Se puede hacer una proyección de la capa aisladora, y la proyección del futuro muro para, como referencia, pero no es necesario acotarlo. En cambio, en el plano de albañilería sí tiene gran valor acotar los bordes terminados, teniendo en cuenta que cuando decimos un muro de 30 va a ser a nosotros la cota un muro de 26, porque 30 es cuando es el muro terminado revocado de los dos lados. Por otro lado, y así avanzamos, en casos particulares podemos tener que la arquitectura, un plano de arquitectura, cuando tenemos un pequeño pliegue del muro muy esporádico o casual, vamos a tener que hacer no nuevos ejes, sino simplemente dos puntos nos marcan la proyección del punto con dos cotas en los dos ejes que nosotros tomamos, y así podemos identificar los dos puntos de proyección de esa línea que va a ser nuestro muro inclinado, que en caso del cimiento se verá esto de la manera que podemos situar nuestros fosos y ejes, y en el caso del plano de replanteo de albañilería podremos situar aquí los muros con sus pliegues. Esto siempre hay que recordar que un segundo eje de replanteo o un tercero nos va a llevar un montón de tareas realizarlo, entonces hay que ser muy oportuno cuánto nos va a ahorrar y nos va a garantizar su correcta ejecución de toda la obra. Cuando tenemos muros curvos, es muy importante tratar de acotar cuál es el centro de este punto, para el centro de esta curva, para identificar cómo hacerla. En caso de arquitectura tiene una representación con unas cotas generales. En el caso de representar un plano de replanteo de cimientos, se acota la ubicación del centro y tanto la zanja, los bordes de la zanja a reconocer. También en el plano de replanteo de albañilería, en este caso nuevamente se acota el centro y se marca el centro, como así los grosores de la futura pared. Es aquí que vamos a ir avanzando hasta identificar, en este caso, el paso 6, empezar a indicar las aberturas, las puertas, ventanas, que se indican con un símbolo que nos va a marcar una información precisa que no alcanza a divisarse en el plano. Por ello, en el plano de arquitectura vamos a marcar el ancho y el tipo de puerta. En el plano de cimentación, las aberturas no se reconocen. Y en el plano de albañilería sí habrá aberturas, porque nos va a marcar, en este caso, que el hueco donde un símbolo que nos va a decir P1 o sobre 0,90 nos va a indicar que es la puerta 1 con un ancho de 0,90, y esto va a estar situado en el centro de la abertura. Para terminar, y si sugieren más dudas al inicio de vuestros trabajos prácticos, lo pueden consultar con los respectivos ayudantes. También recordar que el sentido de los planos es comunicar, por lo tanto, mayor importancia de la información es el mayor grosor al dibujar, y siempre comenzar a dibujar de lo general hacia lo particular. Entonces, así le doy la bienvenida y doy por cierre este trabajo práctico para que todos podamos comenzar y desarrollar nuestra tarea, y nos vemos en nuestros medios habituales de comunicación. Muchas gracias. Hasta luego.